vamos a seguir adelante, pero antes de ocuparnos del texto de la homilía, yo también quiero dejar la posibilidad que usted reacciona, pregunta y quizás también me dice, aquí no estoy de acuerdo, yo no soy dueño de la verdad. Y yo creo que aquí somos también para reflexionar juntos. Sí. Sí, respecto a la reflexión de los 500 años, a mí me viene a la mente el contraste entre el Sermón de Montesinos y el planteamiento de Lutero. El de Montesinos es esto, es la preocupación por los pobres, ¿no? Y en cambio Lutero, una cuestión más dogmática con respecto a la salvación por la fe, opuesto a lo que dice Jesucristo en Mateo 25, 31, 43, Mateo 7, 21, 26. No es el que me diga Señor, que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Igual, Mateo 25, ¿verdad? El juicio final. A mí se me hace que es una separación. Con Lutero se profundiza la separación de la visión que tenía Jesucristo, que él esperaba que hiciéramos. Mateo 5, 14, 16 es por las obras que se vean. Si lo concretas más en una pregunta, sí, por favor, entonces, que sea breve. Sí, gracias. Disculpe. Entonces, con Montesinos se establece con claridad lo que más sobrelinea en Jesucristo. Sí. A diferencia de con Lutero. Sí, muchas gracias. Usted abre un campo muy interesante, también relacionando Antonio de Montesinos y se refiere a esta homilía famosa donde sacuda a los conquistadores, y fue la homilía que convirtió a Bartolomé de las Casas, que fue entre los conquistadores en ese momento, y Lutero, contemporáneos. Y yo creo que eso podría ser una pista interesante también de investigación en ese sentido, como usted dice, que cómo compaginar este principio de Lutero, que es solamente la fe que justifica, que salva, con la insistencia también de las obras y del compromiso, pero solamente lo retomo y lo señalo como una pista interesante, tema para todo un seminario. Sí, por favor. ¿Por qué los jesuitas en concreto son de alguna manera los que son más influidos o absorben, ¿no?, de mejor manera la teología de la liberación? ¿Por qué en concreto la Compañía de Jesús, ¿no? Porque es muy notorio, y aunque Gustavo Gutiérrez no es jesuita, pues el resto, ¿no? Yacuría, Sobrino, los términos, ¿por qué se ven de alguna manera tan influenciados, ¿no?, por la liberación? Bueno, yo creo que la teología de la liberación corresponde a lo que es la espiritualidad ignaciana y a lo que es la vocación también que sentimos como jesuitas. Y es precisamente colaborar en la construcción del reino de Dios en este mundo. Colaborar
Eso es importante porque también hay peligros y peligro también de la teología de la liberación y de los movimientos ligados a ella son poner demasiado énfasis también en los medios humanos y caer en unilateralidades. Y son peligros reales. Yo creo que el desafío es de mantener el equilibrio y entender este compromiso con una colaboración. Nosotros no tenemos que salvar este mundo, ¿no? Este mundo es salvado por Dios y en Jesucristo. Eso es el fundamento de nuestra fe, ¿no? Pero al mismo tiempo somos llamados a, y eso lo dice Acuria en la cita que les he propuesto, a historizar lo que es la salvación y a realizar este proyecto salvífico de Dios en la historia, que es un proceso y que está en camino y se va a terminar, se va a acabar con el final de la historia, ¿no? Pero podemos acercarnos a lo que es el reino de Dios. La equivocación sería que pensamos que podemos realizar el reino de Dios a 100% en esta historia. Y los que han intentado también en la historia de la Iglesia eso, han caído en fundamentalismos y en unilateralidades. Lo importante es mantener las tensiones. Y con eso vuelvo también a lo que es la espiritualidad ignaciana. Es una espiritualidad que mantiene en tensión la confianza en Dios y el compromiso humano. Hay una fórmula de San Ignacio que dice: confía de tal manera en Dios como si todo dependiera de ti y nada de Él, y confía en Dios como si todo dependiera de ti y nada de Él. Lo que en un primer momento suena un poco contradictorio. ¿Cómo puedo yo confiar en Dios como si todo dependiera de mí? Bueno, es precisamente esta tensión. Pero si es vivida de manera fructífera, yo creo que es un camino. Y es cierto que hay un buen número de teólogos de la liberación que son jesuitas, pero no todos. Usted mencionó a Gustavo Gutiérrez, él fue sacerdote diocesano, después se hizo dominico por razones de dificultades con el obispo de Lima, y hay otros, Leonardo Boff, que es un teólogo de la liberación de la primera generación, él fue franciscano. Entonces, y tampoco todos los jesuitas son teólogos de la liberación. Tenemos también cierta pluralidad dentro de la compañía de Jesús. Y bueno, la historia de Monseñor Romero y los jesuitas, ya lo mencioné, tuvieron un impacto en su formación espiritual y teológica, y él tuvo como confesor también un jesuita en El Salvador, el padre Ascue, y como arzobispo tuvo como consejeros íntimos a Sobrino y a Ellacuría, y Sobrino colaboró en esta segunda carta pastoral sobre Cristo, la Iglesia como cuerpo de Cristo en la historia. Y se puede comprobar porque Sobrino me enseñó la edición de la carta pastoral imprimida, donde Monseñor Romero le pone una palabra de agradecimiento. Pero al mismo tiempo, eso fue otra acusación.
se dijo también de parte de los enemigos de Romero, se dejó manipular por los jesuitas, ¿no? Eso tampoco es cierto. Monseñor Romero estaba muy autónomo también y el padre Acuría, 5 años después de la muerte de Monseñor Romero, en un discurso cuando le dieron un doctorado honoris causa en la UCA de El Salvador, eso lo pone muy en claro. Y dice, era muy claro quién era el maestro y el ayudante, y nosotros le ayudamos, pero Monseñor Romero estuvo suficientemente también consciente de sí mismo para no dejarse manipular. Otros comentarios, preguntas. Sí, Pilar. En toda la época de la teología de la liberación, etcétera, que había tantos ataques, una manera de responder a muchas veces era que no toda teología es liberadora. ¿Usted qué opina al respecto? Bueno, se puede entender en dos maneras. Claro que no toda teología es teología de la liberación, porque la teología de la liberación nació en América Latina. Eso fue un fenómeno novedoso, que fuera del ámbito europeo, noratlántico, nace una teología. También hay que reconocer que en América Latina, claro que tampoco toda teología fue teología de la liberación, y eso sigue siendo así hasta hoy, ¿no? Estadísticamente, la teología de la liberación también en América Latina ha sido y sigue siendo un fenómeno minoritario. Pero se ha prestado mucha atención a esta nueva teología y se ha prestado atención porque se ha vuelto en teología conflictiva, y eso es en su naturaleza. Un poco como lo hemos visto también con Monseñor Romero, que dice una iglesia que es fiel a su misión de denunciar las injusticias entra en conflictos. Normalmente es buena señal, porque así pasó con Jesús. Hay un libro de un jesuita mexicano que desgraciadamente falleció joven, Carlos Bravo, Jesús, hombre en conflicto. Otra recomendación bibliográfica que les hago. Entonces, eso, en ese sentido, yo creo que es cierto que no toda teología es teología de la liberación, y tampoco tiene que ser así. Por ejemplo, en Alemania, la teología trascendental de Karl Rahner tuvo su tiempo y tuvo su importancia justamente para superar el paradigma neoescolástico. En Rahner, en la teología trascendental, todavía no hay teología de la liberación, pero en cierto sentido Rahner preparó también el camino para que haya una teología de la liberación. Yo tengo un artículo que salió en la revista Javeriana en Bogotá, Karl Rahner, un padre de la teología de la liberación, punto de interrogación, ¿no? Donde investigo un poco eso. Y lo segundo, si usted dice no toda teología es liberadora, si eso se entiende en el sentido que se puede entender también en un sentido crítico. Bueno, que puede haber teologías, pero que no son liberadoras. Entonces, aquí yo cuestionaría si son teologías auténticas, porque yo creo que el mensaje fundamental de la fe cristiana es un mensaje de liberación. Y liberación no solamente en la dimensión sociopolítica, sino liberación del pecado, liberación de la muerte, liberación del miedo. En ese sentido yo creo que la teología
tendría que ser también liberadora y tendría que ser transida de este espíritu de liberación. Eso lo veo también en el primer gran documento del Papa Francisco, en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Sin hablar mucho de teología de la liberación, él transmite que el mensaje cristiano es un mensaje liberador y da gozo, libera del miedo por mí mismo y del miedo de mi autoconfirmación. Y como eso, sí, porque transmite un Dios Padre que nos ama y que nos acepta tal como somos, ¿no? Y en ese sentido es un mensaje que da gozo, que da alegría, Evangelii Gaudium, y eso sigue también en los documentos del Papa Francisco. El último, exultate et jubilate, ¿no? Sobre la santidad, ¿no? A mí me han pedido en Europa, yo soy asesor espiritual de UNIAPAC, una asociación de empresarios que también aquí en México tienen fuerte presencia. Esta tarde tengo un pequeño retiro con UNIAPAC, USEM se llama, y este retiro en Loyola en diciembre vamos a hacer alrededor del documento Jubilate et Exultate, y es alusión a lo que ya mencioné al final del sermón de la montaña de Jesús. Dice, alégrense y jubilen cuando se les persigue, ¿no? Por causa de la justicia, por causa del reino. Sobrino suele decir, en América Latina hay mucho sufrimiento, pero tristeza no hay, ¿no? Y eso creo que es lo que fascina también a nosotros que venimos a América Latina, que a pesar de mucho sufrimiento hay alegría y hay esperanza. Lucila. ¿Podrás señalar algunas líneas de por qué se considera o por qué dicen y quiénes dicen, además de a la persona que citaste, que Monseñor Romero sería el mártir de la doctrina social de la Iglesia? Sí, porque yo creo que ha tomado en serio, ha asumido, ha asimilado de lo que son estos cambios fundamentales en la Iglesia del siglo XX, con el Vaticano II, con una encíclica importante del Papa Pablo VI, Evangelii Nunciandi, con otra encíclica importante del Evangelii Nunciandi, es del 1967, si no estoy mal, y en el 68 saca Populorum Progressio, una encíclica sobre el desarrollo de los países pobres, ¿no? En el 71 hay un sínodo de obispos en Roma sobre el tema de la justicia en el mundo. Y hablamos de Medellín, hablamos de Puebla, y eso Monseñor Romero lo ha asimilado y lo ha vivido y lo ha puesto en práctica. Y por eso yo creo que con razón Monseñor Urioste puede decir, es un mártir del magisterio, es un mártir de la doctrina social de la Iglesia. Y lo veremos mañana también en unos extractos de homilías de Monseñor Romero, donde eso lo pone muy en claro. Si alguien pone en
práctica esta doctrina, si alguien pone en práctica al Evangelio, entra en conflictos. Y para hablar otra vez de la Compañía de Jesús, San Ignacio, el fundador, dijo una vez que está pidiendo que haya persecución para jesuitas. Y eso puede sonar un poco raro, porque, bueno, no es deseable que haya persecución, pero al mismo tiempo puede ser también la comprobación que uno va por el buen camino. O el padre Arrupe, gran superior general del siglo XX de la Compañía de Jesús, que ha puesto también en obra estas transformaciones del concilio para la Compañía de Jesús. Una vez un periodista le preguntó, padre Arrupe, ¿y dónde tiene la Compañía de Jesús problemas en el mundo? Y Arrupe dijo, mejor pregúnteme dónde no tiene problemas. Sí, bueno, suficiente. ¿Sí? Muchas gracias. Entonces no veo más. Otra pregunta, ¿sí? Justamente sobre esto mismo, o sea, no sé si hay diferencia, pero ¿cuál sería la diferencia entonces entre doctrina social de la Iglesia y teología de la liberación? ¿O una es aplicación de la otra? Sí, la diferencia entre la doctrina social de la Iglesia y la teología de la liberación. Bueno, la doctrina social de la Iglesia en sentido propio nace con la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII en el 1891. Me imagino que ustedes eso lo saben muy bien aquí en este Instituto de Doctrina Social de la Iglesia, por eso no tengo que extenderme mucho. Y la teología de la liberación nace en los años 60, ¿no? Y la diferencia es que la teología de la liberación quiere repensar toda la teología con la clave de la liberación y con la clave de la opción preferencial por los pobres. Y la doctrina social de la Iglesia, en cierto sentido, quiere ser una aplicación de lo que es la dimensión social del Evangelio y de la teología. Y también es sabido que la teología de la liberación muy rápido fue atacada, fue sospechada y una estrategia de los que no les gustó la teología de la liberación dijeron, pero ya tenemos la doctrina social de la Iglesia, no necesitamos una teología de la liberación, eso es suficiente, ¿no? Pero yo creo que había algo también de mala fe en esta argumentación y yo no veo la doctrina social y la teología de la liberación como algo excluyente, sino algo que se puede fomentar también mutuamente. Y los principios de la doctrina social de la Iglesia siguen válidas, siguen importantes y también están contenidos en lo que es la teología de la liberación, pero la teología de la liberación tiene una pretensión más amplia. Sí. 5 palabras. Jeremías se confronta con ricos, con pobres, con sacerdotes, con el rey y hasta con Dios. Sí, desde la Biblia es más amplio que, digamos, que la teología de la liberación, porque también, tanto ricos como pobres, tenemos que cambiar.
no podemos seguir como estamos, si no el mundo sigue igual. Sí, estoy perfectamente de acuerdo. Un peligro de la teología de la liberación y de esta visión de una iglesia de los pobres puede también ser de idealizar a los pobres. Y yo creo que eso lo sabemos, que los pobres no son santos per se, sino también hay pecado y hay cosas negativas entre los pobres. El alcoholismo y el machismo y lo que en Jayaque llamamos los chambres, no sé si esta palabra existe en México. No sé, bueno, es cuando se habla mal de otra gente, los chambres. Chismes, sí. Buenos y malos, Y en ese sentido, sí, ricos necesitan convertirse y pobres necesitan convertirse, y también habría que diferenciar qué entendemos cuando hablamos de pobres. Hay la pobreza material, la pobreza miseria. Hay un otro entendimiento de la pobreza más en el sentido espiritual evangélico. Hay la pobreza más en el sentido de la solidaridad, y la pobreza miseria hay que combatirla, hay que erradicarla, ¿no? Bueno, el llamado, y eso también en Monseñor Romero también se pone muy claro, el llamado a los ricos es de compartir y es de convertirse en ese sentido. Monseñor Romero lo dijo a veces de manera muy vigorosa. Dije, quítense los anillos o viene el día cuando se les van a cortar los dedos, ¿no? Y eso no fue un llamado a la violencia, sino fue un análisis muy perspicaz que la injusticia lleva a la violencia. En El Salvador el problema número uno siempre sigue siendo la violencia. Las maras, ¿no? Y es complejo, no es solamente la cuestión de la desigualdad y de la injusticia, pero eso sigue siendo un factor principal también que fomenta la violencia. Y en ese sentido, esta metáfora de Monseñor Romero sigue también de actualidad. En El Salvador siempre hay una desigualdad extrema y eso también produce y fomenta violencia. Bueno, entonces quizás pasamos ahora a esta homilía de Monseñor Romero, la Iglesia, Cuerpo de Cristo en la historia. Y les voy a hacer una pequeña contextualización y una pequeña introducción también editorial de las homilías de Monseñor Romero. La fiesta patronal de El Salvador es la fiesta del Divino Salvador y se celebra el 6 de agosto hasta hoy. Hay una Eucaristía muy grande, se celebra en la plaza frente a la catedral y hay una tradición de la bajada de una imagen del Cristo transfigurado. Esta imagen tiene el pelo colocho y por eso los salvadoreños le llaman al Cristo este día también el colocho, ¿no? Y se reúne el cuerpo diplomático, se reúne el gobierno y se reúne mucha feligresía para esta misa. Sí. ¿Qué quiere decir colocho? Colocho quiere decir el pelo Chino. sí. Ya veo que en El Salvador hay palabras muy salvadoreñas.
Entonces, eso es el contexto de esta homilía, un evento público importante, y por eso también la homilía tiene mucho peso. Creo que fue en el 72 que invitaron a hacer la homilía de la fiesta del Divino Salvador a Rutilio Grande, y Rutilio hizo una homilía muy significativa. Y otra cosa que quiero mencionar antes de entrar en la lectura del texto, cómo se han conservado las homilías de Monseñor Romero. Monseñor Romero no escribió palabra por palabra sus homilías, los preparó muy cuidadosamente, ¿no? Pero no los escribió, sino metió en una hojita pequeña la estructura y habló más espontáneamente, ¿no? Y parece que fue un predicador. Todavía hay grabaciones de las homilías, se pueden escuchar hasta en internet, tienen acceso, pero la homilía tiene su vida y tiene su significado en el momento mismo. Y escuchar ahora una grabación creo que no puede repetir lo que la gente ha vivido en las homilías de Monseñor Romero. Y parece que tuvieron un impacto tremendo. Y se han transmitido también por la radio, y la cuota de escucha llegó a 70%. Eso quiere decir que la mayoría del pueblo escuchaba las homilías de Monseñor Romero. Y dicen que si uno pasó por un barrio de San Salvador, pudo escuchar las homilías, porque en las champitas la gente escuchó las homilías por la radio. Entonces, ¿cómo llegamos a la forma escrita de las homilías? Había gente, sobre todo mujeres, que se dieron cuenta desde el inicio que estas homilías son algo muy precioso, y los grabaron y los transcribieron. Y yo conocí una de estas señoras bastante bien, María Julia Hernández, que estaba preocupada, y otra, María Eugenia de Trigueros, y fue un poco peligroso ya en ese tiempo también de divulgar las homilías de Monseñor Romero, porque los militares y parte de la oligarquía lo consideraron como peligrosos y como subversivos. Y parece que Monseñor Romero en un primer momento no estaba tanto entusiasmado que se ponen por escrito sus homilías, pero María Julia insistió y preparó un volumen y le entregó a Monseñor Romero este volumen, y parece que le gustó y se puso contento. Y así salió una primera edición de las homilías de Monseñor Romero, en parte también durante su tiempo de vida, en parte después de su muerte martirial. Pero estas homilías, bueno, fueron transcritos de las cintas de grabación, y lo que faltó todavía era una edición, lo que en las ediciones se llama una edición crítica, que se ponen también las referencias a la escritura, y se verifican las citas, porque Monseñor Romero a veces citó por memoria el concilio, lo veremos también en esta homilía, y habría que corregir un poquito, ¿no? Y eso fue un trabajo bastante grande y un poco fastidioso, pero lo hizo un teólogo español que trabajó en El Salvador, que se llama Miguel Cavada, ¿no? Y trabajo de varios años, y hoy tenemos una edición crítica de las homilías de Monseñor Romero. No sé si en la biblioteca aquí los tienen. Son volúmenes morados, y
Si alguien quiere trabajar teológicamente, científicamente sobre Monseñor Romero, tendría que utilizar esta edición crítica. Y yo le mandé a Lucila un archivo de la edición crítica, pero no lo pudieron abrir, no sé por qué razones, y por eso lo que ustedes ahora tienen es la edición precrítica, que es bastante fiel, porque yo tengo solamente la edición crítica en este formato que aquí no han podido abrir. Pero para nuestro propósito, leer y escuchar en cierto sentido la homilía de Monseñor Romero, eso no tiene tanta importancia. Y se trata de detalles, pero de detalles, y si alguien, lo repito, quiere trabajar más científicamente sobre las homilías de Monseñor Romero, tendría que utilizar la edición crítica. Bueno, y en el comienzo Monseñor Romero saluda a Monseñor Rivera y Damas, que en ese tiempo ya fue su sucesor en Santiago de María, y sitúa un poco esta homilía en el marco de la fiesta del Divino Salvador. Pero muy rápido también llega a la actualidad, ¿no? Y retoma las acusaciones que se hacen contra el obispo y contra los sacerdotes. ¿Y qué son estas acusaciones? Si siguen leyendo un poquito, llegan también a estas acusaciones. Bueno, primero habla de la carta pastoral que va a ser publicada sobre la Iglesia Cuerpo de Cristo en la historia, y después habla también de las acusaciones. Gente que sospecha si el obispo se ha hecho comunista, si los sacerdotes están predicando subversión y violencia, y sobre todo para aquellos que la odian y la calumnian, sepan que están calumniando el cuerpo del Señor y se conviertan. Eso ya es de mucha densidad teológica también. Monseñor Romero constata que hay calumnias y que hay persecución. Ya han asesinado no solamente al padre Rutilio Grande, sino también a otro sacerdote, ¿no? Que se llamaba el Chino Navarro, ¿no? Creo que fue en el mes de mayo, ¿no? Y más amenazas contra sacerdotes, y no solamente sacerdotes, sino también contra muchos laicos, agentes pastorales, delegados de la palabra. Y eso siempre también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Que si matan a un sacerdote, a un obispo, eso es noticia. Pero si mataron a un predicador laico, no le dio tanta importancia. Pero para Dios es igual el martirio de un sacerdote o de un obispo o de un laico, ¿no? Y por eso para mí es tan importante que van a beatificar Rutilio Grande y sus dos compañeros. Y en El Salvador hay en este momento también el proyecto de una beatificación de más mártires, y no solamente sacerdotes, sino también de los laicos, ¿no? Una beatificación en sentido colectivo. Bueno, y aquí dice, eso es un hecho, que hay estas acusaciones, ¿no? Pero están vinculados al compromiso de la Iglesia,
en el sentido del sermón de la montaña. Alégrense si les persiguen y les calumnian por causa de la justicia. Y Monseñor Romero va más lejos todavía y sí dice, si tomamos en serio que la Iglesia es cuerpo de Cristo en la historia, están calumniando al cuerpo del Señor, y llama a la conversión. Y abre esta pregunta. Comenzamos por preguntar si estos cambios evidentes de la Iglesia moderna son una traición al Evangelio o son un cambio exigido por su fidelidad del Evangelio. ¿Y cuáles son estos cambios? Los presentamos de dos maneras. Y no sé si ustedes ahora tienen el título también en la edición crítica, también ponen títulos para estructurar un poco, es la Iglesia en el mundo, ¿no? Si se acuerdan, ya mencioné eso de la Iglesia en el mundo, donde apareció en mi primera presentación, vinculado con Gaudium et Spes. La Constitución Pastoral Gaudium et Spes tiene como segundo título la Iglesia en el mundo de hoy. La Iglesia en el mundo de hoy. Y eso va a ser la primera referencia también de Monseñor Romero en su homilía. En primer lugar, la Iglesia ha comprendido que vivía un poco de espalda al mundo y se convierte para dialogar con el mundo. Yo dije que las palabras claves para mí del concilio son diálogo, apertura, diálogo con el mundo, ¿no? Y eso Monseñor Romero lo expresa perfectamente. Y en el Concilio Vaticano II escribe toda una hermosa constitución que se llama así la Iglesia en el mundo actual, en el mundo de hoy. La Iglesia no es una extraña del mundo. Todo lo humano toca su corazón y ella siente que ha de convertirse a un diálogo más evidente con este mundo que le debe interesar. Son ustedes, sobre todo los pobres, los que sufren, los que son atropellados, los marginados, los sin voz. Y la Iglesia se identifica con ese mundo que sufre, pero no exclusivamente, con todos los hombres que construyen el mundo. ¿Alguien quiere comentar un poquito sobre eso de esta homilía? Bueno, lo opuesto sería Oseas 4:4, que dice, ante los problemas que están sufriendo Israel y todo el mundo, dice, pero quienes tienen la culpa son ustedes sacerdotes, o ampliando, quienes hemos tenido la gracia de poder estudiar y profundizar y que hemos sido incapaces de transformar esto, ¿verdad? No solamente la Iglesia, digamos el clero, sino también laicos que hemos tenido la gracia de estudiar y profundizar la palabra de Dios. Sí, eso es otra innovación muy importante también del Concilio Vaticano II, de entenderla en primer lugar como pueblo de Dios y de despedirse de esta idea que la Iglesia es la jerarquía. Eso es la gran innovación de otra constitución dogmática del concilio sobre la Iglesia, la Lumen Gentium, ¿no? Y una inversión revolucionaria es precisamente esta inversión, que antes de hablar de la jerarquía, la Lumen Gentium habla de la Iglesia como pueblo de Dios y valoriza también la vocación de los laicos en la Iglesia. Sí. Sería bueno, el Concilio Vaticano es posguerra. Ya pasó la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Sí. La pregunta es, ¿dónde está Dios? Sí.
Es cierto que los concilios anteriores, muchos de ellos fueron dogmáticos, muchos de ellos en defensa de la naturaleza de Cristo, de la virginidad de María, etc. Y hace falta, y sale la pregunta, ¿dónde está Dios? Creo que también el Salvador, según el contexto que usted nos ha dado, nos ha brindado, también se hace la pregunta, ¿dónde está Dios? Estamos ante una muy fuerte injusticia. ¿Y dónde está Dios? Y es muy hermoso cuando entonces Monseñor Romero hace eco no solamente de la iglesia particular, sino de la iglesia universal. Dios, aquí lo está diciendo, la iglesia no es ajena al mundo, camina con el mundo, Sí. toca el corazón del hombre. Sí. Entonces, creo que no solamente es cierto que es un problema particular en El Salvador, pero también es un problema universal, que Sí. el concilio está dando respuesta. Sí. Y sin duda alguna, ya no es solamente un pueblo, es la comunidad ya impulsada por el Espíritu Santo. Entonces considero que la iluminación que hace Monseñor Romero con el Concilio Vaticano II es muy ad hoc al momento. Sí, muchas gracias. Lo que usted dijo es muy acertado, que el desafío, especialmente después de las dos guerras mundiales terribles en Europa, fue la pregunta, ¿y dónde está Dios? Hay un teólogo alemán que se llama Johann Baptist Metz, el padre de la nueva teología política en Alemania, que asumió este reto y que dijo que para la teología el reto principal debe ser Auschwitz. Esta catástrofe humana que los nazis quisieron exterminar todo un pueblo, el pueblo judío. Y dijo la gran pregunta es, ¿dónde estaba Dios en Auschwitz? Y cómo se puede hacer teología, cómo se puede hablar de Dios después de Auschwitz. Y eso sigue siendo el reto en Europa. Yo creo que en América Latina también es real esta pregunta. Gustavo Gutiérrez escribió un artículo importante donde dice cómo hablar de Dios desde Ayacucho. Y Ayacucho es una ciudad peruana también con mucha violencia, mucha injusticia. Al mismo tiempo yo creo que también hay diferencias, porque al menos en el siglo XX la secularización y la descristianización avanzó mucho más en Europa que en América Latina. Y escuchándole me viene en la mente también algo que oí de un campesino salvadoreño. Eso fue precisamente un diálogo con un periodista, creo que de Suiza, que le pregunta a este campesino en tiempos de la guerra, y con tanta violencia, con tanta injusticia, con tanta crueldad, ¿cómo puede usted todavía creer en un Dios bueno? Bueno, el campesino le contesta al periodista, usted no entiende, Dios nos ha dado cabeza para pensar, manos para actuar y un corazón para amar. Y el problema de la guerra no es el problema de Dios, sino de los humanos, ¿no? Pero claro, eso fueron las preguntas que también a Monseñor Romero siempre le han movido y que están presentes también en esta homilía. Y dice, la Iglesia tiene que tomar partido de los que son atropellados, de los que sufren, los marginados, los sin voz. Y un título que se ha dado a Monseñor Romero en ese sentido fue la voz de los sin voz. Él quiso ser la voz de los que no tienen voz, ¿no?
y eso también es parte de su vocación de profeta. Sí. Padre, ¿cómo podemos relacionar tanto la historia que envuelve a Monseñor Romero con el término de Papa Francisco, la memoria de nuestro pueblo? Porque al final de cuentas, memoria e historia van conjugando un solo conjunto en el cual se va escribiendo nuestra historia pasada y nuestra historia presente. Sí. La memoria del Papa Francisco dice la memoria. El Papa Francisco utiliza mucho ese término, la memoria de nuestro pueblo. La memoria de nuestro pueblo, sí. Bueno, yo estoy convencido que hay mucha cercanía del Papa Francisco con Monseñor Romero, y por eso también desde el inicio de su pontificado quiso que avance la beatificación y después de la canonización. Esta cercanía está relacionado exactamente también con la importancia que dio Monseñor Romero al pueblo, lo que se refleja en citas que en El Salvador aparecen ya en iglesias y en capillas. Con este pueblo no cuesta ser buen pastor. Otra cita de una homilía: el pueblo es mi profeta. El obispo tiene mucho que aprender del pueblo, tiene que ponerse a la escucha, ¿no? Y yo creo que eso para el Papa Francisco también tiene mucha importancia. Y ya mencioné esta teología de la liberación, específicamente argentina, que también se llama teología del pueblo. En eso entra lo que usted menciona también de la memoria del pueblo, lo que tiene mucha importancia para el Papa Francisco. Él dijo una vez: si quieres saber qué es la fe de la Iglesia, escucha a los teólogos, ¿no? Pero si quieres saber cómo creer, escucha al pueblo. El Papa Francisco estuvo en enero en Panamá para la Jornada de la Juventud y se ha reunido con los obispos de Centroamérica, y no sé si estuvieron también los obispos de México. Hizo un discurso impresionante a los obispos reunidos y habló mucho de Monseñor Romero. Hoy en día no es difícil de encontrar estos textos por internet, y aparece también, el original es español, ¿no? Aparece también en la página web del Vaticano II. Y para ver un poco cómo el Papa Francisco se inspira de Monseñor Romero, les recomiendo la lectura de este discurso. No fue homilía, fue un discurso sobre la Iglesia de la kenosis. Y eso teológicamente también es una intuición muy original. Me están señalando que tenemos 10 minutos y el tiempo corre. Estoy consciente que no vamos a agotar toda la homilía, pero yo les recomiendo, si tienen tiempo en la tarde, que la lean. Yo doy mucha importancia también a un principio de San Ignacio que dice: no es el mucho saber que harta el alma, sino el gustar y sentir las cosas internamente. Y por eso no pasa nada si no llegamos al final de la homilía. Lo importante es que vamos a lo profundo. Les quiero señalar otra referencia. El Monseñor Romero se refiere al Papa Pablo VI.
es este párrafo: ¿de dónde toma la Iglesia este cambio tan extraordinario? Hasta el Papa, cuando clausuraba el concilio, es Pablo VI, ya acusaba a aquellos que decían: el concilio se ha olvidado del Evangelio por convertirse a los hombres. Esta alocución del Papa Pablo VI también la pueden encontrar en internet. Ya les recomendé de leer, estudiar el discurso de apertura de Juan 23, y como un broche de oro es también este discurso de clausura del Papa Pablo VI. Monseñor Romero aquí lo cita: se ha olvidado la Iglesia de su misión convirtiéndose a los hombres. Y la respuesta que el Papa mismo da en su discurso es claro que no. Con esta conversión a los hombres se hace más fiel al Evangelio. Porque ¿quién estuvo en el centro de las preocupaciones de Jesús? No fue la ley y no fue la liturgia, sino los hombres, las mujeres. Y eso fue ya provocador y en cierto sentido revolucionario también en su tiempo. Un resumen es esta cita que él retoma de lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea: no quiero sacrificios sino misericordia. No sacrificios sino misericordia, y la misericordia es con los hombres, con los seres humanos. Y la fundamentación teológica también la tienen en esta homilía. Es que el hermano hombre es imagen de Dios, y en el esfuerzo en conocer a ese Dios verdadero, conocerían que el hermano hombre es imagen de Dios. En cada hombre está presente Dios, porque Dios ha creado al hombre a su imagen. Hay un libro, una tesis teológica bonita en alemán, que resume un poco esta intuición: das Geheimnis Gottes im Geheimnis des Menschen. Adriana y los que saben alemán lo entienden. El misterio de Dios en el misterio de los hombres. Encontramos a Dios en los hombres y encontramos a Jesús en los hombres. Y otra vez es Mateo 25, preferencialmente en los pobres, en los marginados, en los sufridos, en los que están víctimas. Y bueno, solamente para señalar otros temas, antes del último párrafo de la homilía aparece también esta idea de la colaboración con la construcción del reino de Dios en este mundo. El reino de Dios está cerca, y que seremos culpables si no colaboramos con su construcción en este mundo. Somos llamados a ser colaboradores. No somos nosotros los arquitectos y los constructores, sino llamados a colaborar. Y otro tema que después aparece es el tema de la idolatría. El materialismo del capitalismo liberal es ateo, es idólatra, porque adorando su dinero y por defender su dinero no le importa calumniar la dignidad de los demás. Bueno, antes también dice claramente que el comunismo ateo es incompatible con la trascendencia y la fe en Dios. En eso Monseñor Romero también estuvo muy claro.
pero también señala el materialismo del capitalismo liberal como ateo. Y la última cosa, como aquí somos en un centro de doctrina social, que la Iglesia no hace política porque ha aprendido en el Concilio Vaticano II que hay una autonomía de la autoridad civil. No hay que mezclar las cosas. Pero al mismo tiempo, la Iglesia tiene que iluminar lo que es la política y tiene que colaborar para el bienestar común, para el bien común. Con eso llegamos a las 12 y todavía hay un comentario, una pregunta. Sí, también es sumamente revolucionario las palabras de Jesús. Si creéis en mí, las cosas que yo hago las haréis y aún mayores. O sea, esto es, somos súper colaboradores. Sí. O sea, es algo asombroso. Es lo que espera Jesús de nosotros. Colaboradores, súper colaboradores. Muchas gracias. Entonces para mañana, si tienen tiempo, van a leer esta homilía y también la segunda, que es de las últimas homilías de Monseñor Romero, una homilía, obra maestra, sobre las bienaventuranzas del Evangelio. Los pobres, como dice el título, la pobreza de las bienaventuranzas, fuerza de la verdadera liberación del pueblo. Gracias por su atención y su paciencia con mi español.